Leemos Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí la escritura nos está explicando claramente que por un hombre entró la maldición al mundo. Por un hombre entró el pecado, entró la muerte. ¿Qué significa esto para nosotros? Que por medio del pecado que Adán cometió en el huerto del Edén, a nosotros se nos transfirió la maldición. Maldición que generó la muerte en nosotros. Recibimos una herencia que hasta el día de nuestra muerte nos acompañará, porque las herencias se reciben y nadie nos las puede quitar. Y nosotros en el huerto del Edén, a través de Adán, recibimos esa herencia de la maldición, el pecado y la muerte. Eso se nos traspasó a todos los seres humanos por medio de Adán. Por la desobediencia de Adán entró el pecado en el mundo, como lo dice Romanos 5:19. Entonces, nosotros recibimos un título, porque dice, por cuanto todos pecaron. Ahora, en Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serían constituidos justos. A través de Adán fuimos constituidos pecadores. Eso es un título que recibimos. Nacemos pecadores porque fuimos constituidos desde el huerto del Edén a través de la transgresión de un hombre, Adán. Pero también dice la Escritura que por la obediencia de uno, Cristo, muchos seremos constituidos justos. Más adelante les voy a explicar la segunda parte de este versículo, pero vamos a concentrarnos en esto. Por Adán recibimos la herencia de la condición pecaminosa. Por Adán recibimos nosotros la muerte, recibimos la maldición, recibimos una herencia que nos constituyó pecadores. Sí o sí vamos a pecar. Y es lo que tenemos que reconocer, porque cuando entra el pecado al mundo, dice la Escritura que somos constituidos pecadores. ¿Ya? Eso es un título irrevocable. No se puede revertir esta condición. Somos pecadores. Seremos pecadores durante nuestra vida y lo que vamos a generar es pecado, porque ya de por sí nacemos pecadores, porque dice la Escritura que por medio de Adán los muchos constituidos, todos nos hemos constituido pecadores. Por tanto, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer pecado. Ahora, al nosotros cometer el primer pecado, ¿verdad? Ya habiéndonos constituidos pecadores por medio de la transgresión de un hombre, Adán, en el huerto del Edén. Ya somos pecadores, nacemos pecadores y al cometer el primer pecado, allí comienza entonces la desgracia para nosotros. ¿Por qué? Porque con ese solo pecado que cometemos, al salir del estado de la inocencia de nosotros, cuando ya Dios nos empieza a reconocer todas nuestras malas cosas como pecado, porque ya adquirimos el conocimiento del bien y del mal, ya sabemos lo que es pecado, entonces ahí comienza a desarrollarse la condición. El pecado que nosotros cometemos en ese instante, que es por primera vez, ¿qué sucede? Nos mata el espíritu. Ahí comienza ya el proceso de muerte en nosotros, la maldición del pecado, porque por un pecado cometido por nosotros, primera vez,
se genera la muerte de nuestro espíritu y enseguida va por el alma. Se dejan caer los decretos condenatorios de Ezequiel 18:4. El alma queda condenada con ese mismo pecado. El alma que pecare, esa morirá. Sentencia a la muerte. Muere el espíritu, condenación del alma, muerte del alma también. ¿Y qué pasa con el cuerpo? El cuerpo también comienza a morir. Entonces, es una herencia maldita, es una herencia de muerte, es una herencia que nos constituyó pecadores, que nos dejó manchados para siempre. Mientras que nosotros estemos en esta vida, vamos a ir por el mundo manchados de pecado, porque nosotros somos pecado. Nosotros no podemos dejar esta condición, aunque en nuestra disposición y voluntad tengamos de no hacer el mal. Siempre nosotros somos tendientes a hacer lo malo. ¿Por qué? Aquí está la respuesta. Porque hemos sido constituidos pecadores desde Adán. Desde Adán fue traspasada esta herencia a nosotros. Nosotros fuimos herederos. Somos herederos de una condición pecaminosa que nos ha dejado la moral corrompida. Porque nosotros, nuestra moral no es para bien. Nosotros somos corrompidos en nuestra moral porque nuestra condición pecaminosa es esa. Somos pecadores, estamos cometiendo pecado, seguimos cometiendo pecado y hasta el último momento de vivir en este mundo, nosotros eso es lo que vamos a hacer. Pecado. Como un árbol, nosotros somos también un árbol, pero un árbol humano con una condición de generar un fruto que se llama pecado. Ese pecado lo llevamos incrustado en nuestra carne. Y por nada de lo que nosotros hagamos en este mundo para procurar no pecar, no lo vamos a lograr. No vamos a salir exitosos de ese procurar. Porque si hubiese sido por procurar nosotros no pecar, Cristo no hubiese venido a morir para pagar la deuda contraída de nosotros con Dios Padre. Entonces, en Romanos 5:19 leímos, porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, en el huerto del Edén, la desobediencia de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, nosotros. Así también por la obediencia de uno, los muchos serían constituidos justos. Por la desobediencia de un hombre vino la maldición. Pero la misma Escritura dice que por la obediencia de uno, Cristo, ¿verdad?, viene la bendición. Ahora, por mucho que nosotros queramos no pecar, eso es imposible, porque la Escritura nos dice en Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. O sea, nosotros procurando no pecar, no vamos a ser justificados porque no lo vamos a lograr. Porque en Gálatas 3:10 también dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Caemos en maldición cuando nosotros procuramos, ¿verdad?, no pecar. Y que por medio de obras de nosotros queremos alcanzar el perdón. Nosotros queremos alcanzar salvación. Nosotros queremos presentarle las obras nuestras humanas a Dios para que Dios nos exima de las condenas por causa del pecado. Pero resulta que la Escritura dice en Gálatas 10 que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque ningún ser humano será justificado delante de él por medio de sus méritos,
por medio de sus obras de justicia, porque las obras de justicia de un ser humano jamás serán tomadas en cuenta por Dios para salvación. Nunca en la Escritura se ha leído o se ha registrado que por medio de obras nuestras nosotros podamos alcanzar salvación, porque serían méritos de nosotros, obras de nosotros, obras humanas, que no son tomadas en cuenta en ninguna parte en el tema de la salvación. Entonces, a esto hay que prestarle bastante atención, porque actualmente muchas personas, desde la Biblia, desde la Reina Valera, han distorsionado la escritura, los versículos. Entonces, cuando la escritura dice, vámonos a Génesis 28:14, ¿verdad? Vamos a ver qué dice en Génesis 28:14. Génesis 28:14 nos dice lo siguiente: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Aquí viene entonces lo que dice en Romanos 5:19, que es cuando dice al final del versículo, dice: así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿De qué manera seremos constituidos justos? Por medio de la bendición que el Señor le dio a Abraham allá en Génesis 28:14. ¿Qué significa esta bendición? Para los que han distorsionado este versículo de las bendiciones. Las bendiciones no son terrenales. Las bendiciones para las familias de la tierra no son terrenales, no son bendiciones aquí. No son una buena casa, una buena familia, títulos universitarios, negocio, cuenta en el banco, una vida, digamos, tranquila y en paz como en un paraíso. No, la bendición no es de este mundo, ni es para este mundo, ni es para que la vivamos en este mundo. La bendición es espiritual. ¿Y en qué consiste esta bendición prometida por el Señor? En la salvación, en que Dios enviaría a Cristo a morir por todas las almas. Cristo vendría a colocar en sustitución de nuestra alma su alma. El alma de Cristo tenía que ser abandonada en la eternidad en reemplazo de que nuestras almas no fueran abandonadas allí en la eternidad por siempre. La bendición consiste en que Cristo vino a morir en la cruz, a pagar por todos los pecados que nosotros cometeríamos durante toda nuestra vida, en sustitución de nosotros, de las almas de nosotros, que están condenadas precisamente por haberse hecho efectiva esa maldición a través de Adán. No sé si me estoy haciendo entender. Trato de explicarlo lo mejor que puedo. Entonces, la bendición no consiste en cosas terrenales, bendiciones terrenales. La bendición es la salvación de las almas, porque las almas quedaron todas condenadas en el momento en que fue transferido la maldición al mundo por medio de un hombre que es Adán. Desde Adán pasó la muerte, el pecado y la maldición a todos los seres humanos. Entonces los seres humanos, todas las almas de los seres humanos necesitan ser salvadas. Y para eso vino Cristo, a morir en la cruz por todos los pecados que las almas habían cometido, están cometiendo y seguirán cometiendo, porque es la salvación de toda una vida de pecado de las almas. Las almas cometieron pecado y fueron condenadas a la muerte. Y Cristo prometió la bendición en Génesis 28:14, a que las almas recibirían esa bendición, que es la salvación de sus almas,
salvarla de eso, de la muerte eterna, Entonces, en la cruz, el Señor Jesucristo puso la vida de su alma en sustitución de mi alma, del alma de usted y del alma de todas las que están en este mundo, porque todas las almas han pecado. Dice Romanos 5:12, por cuanto todos pecaron. No hay secreto, esto es real. Todos hemos pecado, como dice en Romanos 3:9, que ya todos hemos sido acusados de que todos estamos bajo pecado. Entonces, esta es la condición que nosotros tenemos que reconocer, que nosotros somos pecadores, hemos recibido esta herencia, esta condición pecaminosa, que nosotros no podemos dejar de pecar porque estamos inhabilitados, estamos incapacitados, nosotros estamos neutralizados en este aspecto para dejar de pecar por nosotros mismos, porque nosotros no tenemos la capacidad para nosotros dejar el pecado. Entonces, esta condición terrible de nosotros, que es una moral corrompida, estamos corrompidos también por causa del pecado, quedamos muertos en nuestro espíritu, sin la conexión con nuestro Creador, y a la vez algo más terrible, que es la condena del alma, por causa de ese mismo pecado. Entonces, ocurrió entonces un proceso de muerte que se generó desde Adán. Cuando Adán pecó, murió, y de una vez quedó corrompido, incapacitado. Su espíritu quedó sin la conexión que tenía con Dios. Entonces, todo eso que él adquirió en ese momento, en el momento que él realizó la desobediencia al mandato que Dios le había dado de no comer del árbol de la ciencia, él desobedeció esa orden, entonces él se constituyó pecador, y por ende todos nosotros se nos fue traspasada esa herencia y fuimos constituidos pecadores. Y por esa razón nosotros no podemos dejar de pecar. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, reconocer, como lo ha dicho el Señor Jesucristo en Marcos 1:15. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Estas son dos demandas que el Señor ha hecho para todos los pecadores, que somos todos. Pecador, te tienes que arrepentir. ¿Y qué es arrepentimiento? Reconocer esta condición, reconocer por qué quedaste incapacitado, entender la incapacidad que tienes, reconocerte incapacitado ante Dios para tú poderte salvar a ti mismo por medio de tus obras, porque tus obras, haciéndote tú la idea de que por medio de las obras tú puedes hacer algo para que Dios no te tome en cuenta los pecados, resulta de que estás cayendo en maldición, porque lo dice muy bien la Escritura. En Santiago 2:10 dice, igualmente lo dice en Santiago 2:10, vamos a corroborarlo. En Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos los puntos. ¿Qué significa esto? Que si usted está creyendo que usted está guardando los mandamientos y guarda 9, pero en un solo punto se cae, usted no hizo nada, sino que más bien acarrió maldición, porque usted está haciendo a Dios mentiroso, porque Dios está diciendo en su palabra que por medio de las obras no podemos nosotros quedar exentos de esta maldición. No podemos quedar exentos de las condenas, no podemos hacer una conexión con Dios porque tenemos el espíritu muerto, y solamente Dios puede hacernos nacer este espíritu que está muerto por el pecado a través del reconocimiento de nosotros, de que nosotros tenemos esta condición, de que nosotros nunca vamos a poder combatir y eliminar el pecado en nosotros, porque nosotros somos pecadores. Desde Adán somos pecadores. La Biblia dice que todos nos constituimos pecadores a través de la transgresión de Adán. Y esto es lo que hay que entender. Cuando las personas dicen, no, que Dios quiere bendecirte, no. Eso es una mentira satánica, porque la Biblia dice que Dios no quiere, la Biblia no dice en ninguna parte que Dios quiere bendecirnos. Al contrario,
La Biblia dice que ya nos bendijo en Génesis 28:14. ¿Cómo nos bendijo? Con la salvación del alma, porque el objetivo del Señor es la salvación de las almas. El Señor no apunta a ningún otro objetivo, sino a la salvación de las almas. Entonces la bendición es la salvación de todas las almas, para que las almas queden sin condena. Y el Señor lo logró en la cruz. Esa es la bendición. Así que ya no digas más ni creas más. El Señor quiere bendecirte. No, el Señor no quiere bendecirte. Ya el Señor nos ha bendecido con la salvación a través de su Hijo. Nuestro Padre ya lo hizo a través del Señor Jesucristo. También las personas están creyendo algo también muy errado, que es una frase muy común en las redes sociales, donde la gente postea: Dios te ama, Dios te ama. Y yo digo, Dios te ama. ¿Cuándo Dios te ama? ¿Cuándo Dios te va a amar? Ya Dios te amó, porque lo dice Juan 3:17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16 lo dice claramente, que ya Dios nos amó. Dios ya nos dio todo el amor a través de su Hijo Jesucristo, enviándolo a morir en esa cruz, haciéndose maldito, porque todo el que es colgado en un madero es maldito, lo dice Gálatas 3:10. Entonces, Dios no te ama, Dios ya te amó. Entonces, si por medio de una religión te escondes para no ver esta realidad, vas al infierno. Si estás pensando que Dios te ama, vas al infierno. Si estás pensando que Dios quiere bendecirte, vas al infierno. Ya Cristo vino, porque el evangelio, que es el verdadero evangelio que todo pecador debe creer, está en 1 Corintios 15 y dice que Cristo murió por los pecados de todos nosotros, conforme a las Escrituras, aquí conforme a lo que estaba escrito del Señor, precisamente en el Salmo 22. Allí está narrado lo que iba a suceder en la cruz muchos años, miles de años antes de que padeciera el Señor esa muerte. Entonces, conforme a lo que estaba escrito en la Biblia, el Señor murió por los pecados de todos nosotros y fue sepultado, pero ha sido resucitado por el Padre al día tercero para nuestra justificación. Eso lo dice en 1 Corintios, ese es el evangelio, que Cristo murió por todos los pecados de nosotros, que Cristo se puso en la cruz en reemplazo de todos los pecados de nosotros, que se puso su alma en propiciación, en reemplazo, en sustitución de nuestra alma. El Señor, enviado por el Padre, realizó esa obra perfecta de salvación para todas las almas. Esa es la bendición. Entonces, Satanás ha tergiversado las Escrituras para desviar a las almas del verdadero evangelio. Y el Señor ha dicho en Marcos 1:15, arrepentíos. Es una demanda al arrepentimiento, al reconocimiento de que fuiste transferido en maldición, de que hubo una transferencia de pecado, de maldición, de contaminación, de corrupción a ti, a mí, a todos. De que fuimos constituidos pecadores, de que se nos traspasó la maldición de Adán y que por haberse traspasado esa condición de muerte, maldición, corrupción, pecado y recibir ese título de pecadores, tenemos que reconocerlo. Eso lo tenemos que reconocer. Esa es la raíz por donde tenemos que comenzar para poder entender las dos demandas del Señor cuando nos ha dicho arrepentíos. O sea, es necesario que te reconozcas pecador,
que siempre vas a pecar, que nunca en tu vida física vas a poder combatir con el pecado, contra esa pecaminosidad. Nunca vas a poder. Yo no puedo. Yo que te estoy diciendo esto, yo no puedo. Porque en mí mora la maldad. En mí. El pecado mora en mí. Estoy contaminada. Estoy, digamos, ya no estoy caminando en el camino ancho porque yo me reconocí así y creí que Cristo pagó por todos los pecados que yo cometería durante toda mi vida. Esa es la única diferencia que hay entre mi persona y usted que me está escuchando. Usted todavía no ha pasado el umbral. El Señor ha dicho en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no viene a juicio, no viene a condenación, no va a ir al trono blanco, no va a ir al infierno, porque ha pasado de la muerte a la vida. ¿Cómo? ¿Cómo ha sucedido eso? Cuando te has reconocido en esta condición pecaminosa, transferida desde Adán, cuando te has reconocido pecador, cuando te has reconocido corrompido en tu moral, cuando te has reconocido que estás muerto por haber pecado, cuando te has reconocido que quedaste condenado por haber pecado, cuando has reconocido que no puedes salvarte por tus propios méritos, cuando has reconocido tu incapacidad delante de Dios, entonces ahí Dios te hace nacer tu espíritu de nuevo, porque es necesario que se genere el nuevo nacimiento, porque tu espíritu murió en el momento que pecaste. Por tanto, es necesario que nazcas de nuevo. Juan 3:3. Os es necesario nacer de nuevo para que entres al reino de los cielos. Porque si no naces de nuevo, no verás el reino de los cielos. Y no entrarás tampoco, porque para entrar tiene que producirse en ti, por medio de Dios, el nuevo nacimiento de tu espíritu. Y así de esa manera puedas quedar exento. Y al creer, ya escapas del infierno. Ya activaste la salvación para escapar del infierno, porque vas caminando por el camino ancho y espacioso que dice el Señor en Mateo 7:13 y 14. Camino ancho. Hoy estás caminando en ese camino ancho que te lleva directico al infierno. El Señor te dio vida eterna porque lo ratifica en Juan 10:28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esa es la bendición, la vida eterna, la salvación de tu alma. Dios no te bendice aquí. Bendiciones terrenales, porque Cristo no vino a morir, a ponerse en esa cruz, en sustitución de tu alma, abandonado por el Padre en la eternidad, para que tú tengas bendiciones terrenales. La bendición es esta, y yo les doy vida eterna, salvación eterna para sus almas, para que nunca más haya muerte, para que nunca más haya condenas. Esa es la bendición. No es Dios te ama, Dios quiere bendecirte, Dios tiene grandes cosas para ti. Dios tiene un propósito contigo. No, Señor, eso es pura falsedad de religiosos. Dios no tiene grandes cosas para ti. Ya Dios te dio las grandes cosas que te iba a dar. Y son bendiciones espirituales. La salvación del alma, condenada al infierno, al lago de fuego, por siempre, eternamente, en estado de muerte. Tienes que reconocer esta condición. Lo que sucedió en el huerto del Edén es parte clave para entender lo que hoy está sucediendo contigo, que no puedes dejar de pecar. ¿Y por qué no puedes dejar de pecar? Porque todo sucedió allá, en el huerto del Edén, con Adán. Entonces dice Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, por la desobediencia de un hombre ocurrió toda esta desgracia.
Por eso fue que fuimos muchos constituidos pecadores. Tenemos el título de pecadores. Así también por la obediencia de uno, nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo mismo, obedeciendo al Padre en la cruz, poniendo el alma suya en sustitución por todas las almas del mundo. Entonces, por la desobediencia de Cristo, los muchos serán constituidos justos. Serán. Allá dice que fuimos constituidos. Bloom, ya entró. ¿Qué entró? Muerte, maldición, pecado, condición pecaminosa. Y aquí dice que serán. ¿Cómo serán? Cuando te reconozcas, cuando te veas como realmente eres, un pecador, un inmundo y sucio pecador. Así somos todos. Aún entrando por la puerta estrecha, esa condición de inmundo pecador no va a cambiar. No creas que va a cambiar. Yo soy una inmunda, sucia y pecadora de todos los días. No creas que no peco, no soy santa. No me creo santa, porque la única santidad que existe en un ser humano es cuando pasa la puerta y entra Cristo a morar en él. Así solamente. Y es una cualidad. No es que es santo porque ya no peca. No, Señor, seguimos pecando porque eso es lo que somos. Hemos sido constituidos pecadores y somos pecadores y morimos pecadores. Ese título no nos lo quita nadie. Así que tenemos que vernos, así que tenemos que reconocernos. Pecadores, inmundos, sucios. Así es que somos. Y esto es humillarse delante del Dios Todopoderoso, el Creador de todas las cosas, el que se puso en esa cruz, pagando el precio por ti, por lo que habías hecho, por lo que estás haciendo y por lo que seguirás haciendo. Pecado, porque eso es lo que eres. Y eso es lo que yo soy. Y eso es lo que somos todos. Aquí no hay santos, aunque estés metido en un templo, leyendo la Biblia, pagando diezmo, procurando, perseverando, guardando santidad. No, vas al infierno si sigues así. El Señor dijo que hay que cambiar esos pensamientos. Metanoia, cambio de los pensamientos. Cambia tu manera en la que te autopercibes. Cambia la manera en la que estás pensando. Cambia la manera en la que estás autopercibiéndote hoy. Que eres bueno, que no cometes tantos pecados, que tus pecados no son tan pesados. Y sí son pesados, demasiado pesados, diría yo. Igual que yo, porque yo fui constituida pecadora. Y soy pecadora y voy a ser pecadora hasta el día que yo esté en este cuerpo. Eso es lo que somos. Y eso es lo que hay que reconocer. Ya déjate de cubrirte con hojas de higuera en religiones, porque la religión son las hojas de higuera del ser humano, tratando de religarse con Dios por medio de sus obras para ser salvo. No, la Biblia dice que nadie será justificado delante de él por medio de sus obras. No vas a ser restituido por tus obras, vas a ser restituido ante el Padre, justificado ante el Padre, pero por medio del reconocimiento que tú tienes que hacer ante Dios y por medio de creer lo que Cristo hizo en la cruz, que ya Cristo pagó lo que tú debías, pagó lo que yo debía, pagó todo lo que debíamos. La cuenta quedó saldada. ¿Y ahora qué? A creerlo, porque si no lo crees, tú solito te vas a ir al infierno. Solito, por tu soberana decisión, por tu incredulidad. Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado, creyere en el Evangelio y fuere bautizado con el Espíritu Santo será salvo, pero el que no será condenado. Y ahí está. Hay una advertencia explícita que tienes que creer y reconocerte. Disculpen que me haya extendido, pero es que este tema hay que entenderlo, porque si no entendemos de dónde venimos y cómo fuimos constituidos pecadores,
¿Cuál es la raíz de todo el tema? No vamos a creer lo que Cristo hizo, porque nos vamos a creer buenos. Nos vamos a creer que no cometemos pecados tan graves como para que Dios nos mande al infierno. Y un solo mal pensamiento, por muy pequeñito que sea, te manda al infierno. Y por ese solo pecadito chiquitico que tú crees que es chiquitico, vas al lago de fuego. A pasar la eternidad con Satanás y sus demonios. Así que tienes que reconocerte, tienes que saber dónde se generó todo. Y fue en el huerto del Edén, con Adán. Pero así como por Adán hubo una transgresión que nos constituyó pecadores, que nos hizo caer en maldición, que nos hizo caer en muerte, también por la obediencia de un hombre, Cristo, también vino la bendición. Y la bendición es vida eterna, salvación eterna para nuestras almas. Y no hay más. Lo tomas o lo dejas. El Señor ha dicho, entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la están encontrando. Pocos están hallando la puerta, precisamente por la incredulidad. La incredulidad no deja que las personas entren, aún hallando la puerta. Pasan de largo, porque no entendieron y no se reconocieron su condición pecaminosa. Y no se quieren humillar, y no se quieren doblegar, no se quieren humillar. Y ahí está el orgullo y la incredulidad. Que Dios me los bendiga a todos.